Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 29. Cuando lo encuentre, diga amén. Amén. Bien, ¿ya lo tenemos? Amén. Listo, entonces vamos a darle observación a un texto. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Amén. Ya Daniel le ha dicho al gran rey Nabucodonosor lo que significaba este sueño que había tenido, este sueño tan perturbador. Ahora vemos que pasó un año, 12 meses, entre el tiempo en que el rey tuvo el sueño y el cumplimiento del mismo. Una vez más podemos observar la manifestación de la clemencia y la paciencia de Dios, dando tiempo antes de ejecutar el juicio. Nabucodonosor tuvo todo un año, 12 meses, para arrepentirse de sus pecados y refugiarse en la misericordia divina, mas no lo hizo. Antes se ensoberbeció más en sus logros. Imagen 1. Así que le ocurrió lo que Dios había sentenciado para él. Ahí está. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice: por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. En lugar de volverse a Dios en busca de su compasiva gracia, muchos hombres con el paso del tiempo se endurecen. En vez de acercarse a Dios, de rendirse a Él, de entregarle su vida, de confiar en Él y de arrepentirse de sus pecados, lo que hacen muchos hombres es endurecerse. Sin embargo, Dios no detendrá la retribución justa por su pecado al pecador impenitente. De ahí la urgente necesidad con la que debemos declarar al hombre sin Dios, que se encuentra en el más grave peligro de juicio y de condenación. Debemos decirle a las personas que están bajo el juicio divino y que la ira de Dios está todos los días sobre el pecador. Si hasta ahora nada le ha ocurrido, solamente ha sido porque Dios en su misericordia le está dando tiempo para que se arrepienta. Tiempo que obviamente no significa impunidad. Nabucodonosor tuvo 12 meses, todo un año, para arrepentirse de su pecado, para recibir el consejo de Daniel. Recuerdan que habíamos dicho el domingo último: acepta mi consejo, oh rey, tus pecados
redime con justicia. Este hombre no lo quiso hacer, por el contrario, se ensoberbeció más y más en sus logros y finalmente el juicio de Dios llegó a su vida. Observando la grandeza y la belleza de la ciudad, el corazón del monarca se llenó de orgullo. Notemos el pronombre personal, que yo edifiqué con mi poder y para mi majestad. Evidentemente para este hombre todo giraba en torno a él y a su autoglorificación. La ciudad de Babilonia, durante el reinado de Nabucodonosor, había sido embellecida de tal forma que estaba considerada entre las ciudades más importantes y entre las primeras del mundo entero. Imagínense. Ahora, era protegida por un gran sistema de murallas. A través de ella, con algo más de 1 kilómetro, se extendía una gran vía procesional pavimentada con losas de una anchura de casi 22 metros. Tenía paredes decoradas con ladrillos esmaltados, mostrando 120 leones, 575 dragones y toros dispuestos en hileras alternadas. Se veía así una arquitectura diestramente adaptada. La ciudad además estaba dominada por un sigurat, una torre escalonada como la que se quiso hacer al comienzo, ¿recuerdan? La torre de Babel en Génesis. Era eso, un sigurat, una torre escalonada de 7 pisos, conocida como la Torre de Babilonia. Y en la cima de ese sigurat, o de esa torre, se encontraba el templo a Marduk, el dios principal de Babilonia. Y en su interior, en ese templo, había una gran imagen de oro sólido de Marduk. Y ese era como el templo principal de Babilonia, porque había muchos más templos en la ciudad, imagínense. Al extremo norte de la ciudad y cerca de la famosa puerta de Istar, se levantaba el palacio de Nabucodonosor, un salón principal. El salón del trono medía 53 metros por 17 metros. Imagínense, el solo salón principal del palacio del rey medía 53 metros por 17 metros. ¿Cuánto es eso? ...901 metros cuadrados. Imagínense, ese solo salón del Palacio Real medía 901 metros cuadrados. Era impresionante, era muy grande. Teniendo un portal triple y una fachada ricamente decorada con ladrillos vidriados. Esa famosa puerta de Istar es muy reconocida hasta hoy en día y parece ser que fue llevada a otro lugar y tenía, mejor dicho, como algo muy especial, porque era una puerta impresionante que adornaba y tenía allí figuras de animales y se veían ladrillos, como ya lo dije, esmaltados de color azul. Además de los famosos jardines colgantes construidos por Nabucodonosor para Amitis, su esposa de Media, como reminiscencia de su patria. Es decir, que esos jardines Nabucodonosor se los construyó a su esposa. Arcos de piedra equipados con agua para sustentar las bellas flores de loto que se unían entre sí como guirnaldas. Esos jardines colgantes llegaron a ser considerados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, imagínense si era una ciudad cualquiera,
¿O era realmente algo muy especial lo que Nabucodonosor había hecho, había construido, había edificado y levantado? Ninguna ciudad de la antigüedad podía compararse con la Gran Babilonia en belleza o en riqueza. Y claramente Nabucodonosor tenía de qué jactarse al contemplar desde su palacio todo lo que él había logrado y conseguido. Porque como vemos, no era un lugar común, no era un lugar cualquiera, sino una ciudad suntuosa y cuidadosamente artesonada que sobresalía de todas las demás. Era un sitio particular en hermosura y finos detalles. No obstante, era una ciudad edificada sobre la tiranía, la injusticia, el pecado y la opresión. Porque, ¿qué le había dicho el profeta Daniel a Nabucodonosor? Tus pecados redime, obrando con justicia. Es decir, que esa gran ciudad, esa gran Babilonia tan impresionante, todo lo que se veía, realmente era una ciudad, era un lugar que había sido edificado sobre la opresión, sobre la tiranía, sobre la injusticia y sobre la crueldad. Y es algo parecido a lo que vemos en la actualidad, ¿no? Uno seguramente puede ver todo lo que el hombre ha logrado y quedaríamos sorprendidos. ¡Wow! ¡Qué edificios! ¡Qué mansiones! ¡Qué cosas tan impresionantes! Entonces mira todo lo que hacen en Dubái. Creo que ya estaban, por ahí leía un artículo esta semana que ya están tratando de manejar las nubes para que lluevan cuando ellos quieren. Y uno diría, qué cosa tan impresionante todo lo que el hombre ha hecho, pero realmente todo esto ha sido construido y edificado sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la injusticia, sobre la opresión y la tiranía. Entonces mira, detrás de todas esas cosas tan suntuosas y tan aparentemente extravagantes y que se salen de lo común, realmente se esconde la maldad del hombre. Y esto era Babilonia, esto era lo que había en Babilonia, una ciudad embellecida, enriquecida, oro, templos, seguramente mármol, los mejores elementos con los que la construyeron, pero sin embargo era un lugar que en su interior estaba corrompido por la maldad. Babilonia nos recuerda las cosas espectaculares que podemos ver en el mundo, que aunque por fuera se vean muy maravillosas, realmente esconden la corrupción más baja del hombre. ¿Y cuántas personas no se jactan como lo hizo este rey? ¿Cuánta gente no dice, no es esto lo que yo he edificado? ¿No es esto la gran casa que he construido, la gran empresa que he levantado? ¿No es esta el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi sacrificio, el carro que he comprado? ¿Cuánta gente no dice en la actualidad como dijo este hombre? Esto es lo que yo he conseguido por la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Pero nunca se detienen a decir, esto es lo que Dios me ha dado en su misericordia. Esto es gracias a Dios. Esto no lo he conseguido yo, esto no lo he hecho yo, nada lo he hecho yo, todo me lo ha dado Dios. Los hombres sin Cristo y sin Dios definitivamente quieren presumir de sus logros. Y muchos son como este rey Nabucodonosor, como ya lo dije, queriendo mostrar lo que han alcanzado y lo que han hecho. Pero a diferencia de ellos, un verdadero hijo de Dios le da al Señor toda la gloria y la exaltación, como lo hizo Daniel en el capítulo 2. Recuerdan que él bendijo, alabó
y dio gracias al Dios del cielo, reconociendo que de Él venía toda la fuerza, todo el poder y toda la sabiduría, que Dios era quien le permitía interpretar el sueño de Nabucodonosor, el primer sueño. Daniel nunca fue un hombre jactancioso. Daniel nunca fue un hombre soberbio, por el contrario, vemos a un siervo humilde, a un hombre que reconocía que era Dios quien obraba en su vida. Aunque el rey Nabucodonosor fue en gran parte el artífice del esplendor de la ciudad, el orgullo y la soberbia no le permitieron ver hacia arriba ni dar crédito al Altísimo. El hombre estaba concentrado en él, en lo que había hecho, en su ciudad, en sus cosas, la gran Babilonia que yo edifiqué por mi poder y para la gloria de mi majestad. Y eso no le permitía mirar hacia el cielo, no le permitía reconocer a Dios. Es más, vimos en el capítulo anterior que él trató de que la gente lo adorara, trató de endiosarse y trató de recibir la adoración que únicamente le pertenece al Señor. De manera que la respuesta divina fue fulminante y Dios lo humilló, haciéndolo convertir en una bestia. Versículos 31 y 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Sin terminar su autoalabanza, la voz de Dios desde el cielo interrumpió la del rey Nabucodonosor, pronunciando la sentencia. Es decir, que mientras el rey todavía estaba alardeando y fanfarroneando de sus logros y de la gran ciudad de Babilonia, fue cortado e interrumpido por la voz del cielo, la voz que vino de Dios, dando la sentencia. Y en aquella misma hora comenzaba a cumplirse el sueño. Por lo tanto, sobrevino al rey una enfermedad mental que le hacía comportarse y pensar de sí mismo como si fuese un animal. El nombre técnico para esta rara enfermedad o para este raro desorden mental es zoantropía, considerarse un animal. También se conoce como licantropía o antropía, que significa buey hombre. Imagen 2. Es decir que este desequilibrio, esta locura, esta enfermedad de Nabucodonosor consistía en que él se comportaba como un buey comiendo hierba. Ahí está la imagen que nos llegó desde el Museo de Tel Aviv. Demostrando su poder, Dios trajo el juicio sobre la vida del rey, y tanto su enfermedad como su recuperación fueron producto de la intervención divina, dando evidencia incontrovertible que Él es el que gobierna sobrenaturalmente sobre el universo, y que nada ocurre en este mundo fortuitamente, nada pasa porque sí, todo es porque Dios lo dispone, porque Dios lo ordena, porque Dios lo determina para que suceda. Aunque por ahora, según su plan, el hombre administre los gobiernos de las naciones y se enseñoree de ellas, vemos a muchos hombres tratando de gobernar y son tiranos y son opresores como Nabucodonosor y quieren establecer dictaduras y quieren enseñorearse de las naciones, y Dios lo ha permitido
Dios lo está permitiendo de alguna manera. Viene el día en que todos los reinos de este mundo pasarán a ser los reinos de Jehová y de Cristo por los siglos de los siglos. Viene el momento en que el cielo gobierna. Entonces se manifestará como aquí quién verdaderamente tiene el dominio y el control sobre el mundo. La enfermedad que sobrevino al rey llegaba de repente y de esa misma forma se iba. Es decir, que de repente este hombre se convirtió como en un buey y de repente se curó. Pero sabemos que no fue algo de repente, sino que fue en el tiempo señalado y establecido por Dios. El autor del libro, Daniel, no se preocupa por identificar este mal con términos médicos. Daniel no dice que al rey le dio licantropía ni zoantropía, no dice eso. Simplemente él se esfuerza en decir que lo que ocurrió fue porque Dios trató y disciplinó con este hombre durante el tiempo señalado. Claramente lo que el rey debía reconocer era que el dominio del Altísimo estaba por sobre los hombres, que Dios es el que gobierna, y eso es lo que los hombres en la actualidad no quieren reconocer. Mucha gente no quiere reconocer el señorío y el gobierno de Dios, y por eso dicen, Dios no existe. ¿Sí ha escuchado usted a gente hablando de esa forma? Yo sí, a muchos. Incluso gente que antes asistía a iglesias y hoy en día dicen que gracias a Dios son ateos. Porque la gente quiere vivir como si Dios no existiese, haciendo lo que se les venga en gana. Y aún los gobernantes prefieren confiar en ídolos, en brujos, en adivinos y no en Dios. Hace poco hablaba con alguien y me decía que todos esos amuletos y todas esas cosas que los presidentes se ponen en las manos aparentemente son como adornitos que tienen ahí en sus muñecas, pero realmente son cosas que tienen conjuros satánicos, hechizos. Se entregan a Satanás y prefieren muchas veces confiar en el diablo sabiendo que es un traicionero, sabiendo que es un mentiroso y un engañador, y no en Dios. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo. Por lo tanto, el juicio divino vendrá como está establecido, y no es nada fácil todo lo que le espera al mundo sin Dios. No es nada fácil. El Señor cumplirá lo que ha dicho y todo lo anunciado ocurrirá como ya lo estamos empezando a ver. Todo lo que estamos viendo que está ocurriendo en este mundo, tantas cosas, fíjense cuántas cosas han pasado en estos últimos 2 años. Y podríamos decir, ¡ay, pero qué tremendo! Nunca se había visto esto. Mi papá me decía, yo ya tengo más de 60 años y nunca había visto algo semejante. Y mire las condiciones en las que está todo el mundo. Inmigración, catástrofes, terremotos, huracanes, desobediencia, pecado por todas partes. Parece que la maldad está llegando al tope y el juicio de Dios debe de venir, y lo que Dios ha dicho que va a ocurrir sobre este mundo tiene que pasar, tiene que suceder. Entonces para nosotros no es raro, para nosotros no es algo que debería extrañarnos, porque sabemos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha establecido que va a ocurrir, ocurrirá sobre el mundo. La pregunta que podemos hacernos en esta mañana y que concierne a nosotros es:
¿Ya ha reconocido usted el reino del Señor en su vida? ¿Ya usted ha permitido que el Señor gobierne? ¿O tendrá que esperar el juicio venidero para creer? ¿Recuerdan los que oyeron la predicación de Noé? ¿Qué ocurrió a los antediluvianos? ¿Cuántos años duró Noé predicándoles? 120 años mientras construía el arca. Mire, arrepiéntanse. Viene un diluvio. Dios enviará un juicio sobre este mundo. La tierra va a ser consumida por el agua. ¡Ja! Viejo loco. ¿Cuál agua? ¿De qué está hablando si ni siquiera llueve? Este Noé es bien loco, ¿no? Pero ¿qué ocurrió cuando vino el diluvio y la puerta del arca se cerró? ¿Qué gritaban mientras estaban allí ahogándose? ¿Qué decían? Por favor, Noé, ábrenos, ábrenos. Pero ya era demasiado tarde. Ya el tiempo de la gracia había pasado. Y seguramente a muchos les ocurrirá esto. Muchos que hoy en día escuchan la predicación del Evangelio y dicen: ay, esos evangélicos son locos. ¿De qué hablan? Que el Señor que va a venir, que va a volver, que una tribulación, que guerras, que hambres, pestes. ¿Están locos? ¿De qué hablan? Pero cuando todo esto venga, entonces seguramente se darán cuenta que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es verdadero y que Dios cumple lo que ha prometido, porque Él es fiel. Amén. Versículo 33 y terminamos. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Los reyes de la antigüedad trataban de no mencionar sus debilidades ni sus derrotas en sus registros oficiales. Sin embargo, en los registros de Nabucodonosor se dejó constancia que por un tiempo, durante sus 43 años de reinado, no gobernó. En una antiquísima inscripción en la que este rey enumera sus construcciones y hazañas, se halló lo siguiente: durante años, la residencia de mi reino no deleitó mi corazón. En ninguna de mis posiciones elegí por mi poder ningún edificio importante. No levanté edificios en Babilonia para mí mismo, ni para el honor de mi nombre. En la adoración de Marduk, mi Dios, no canté sus alabanzas, ni dispuse sacrificios para sus altares, ni limpié los canales. Algunos creen que esta es una alusión eufemística a su locura, la que por obvias razones prefería no mencionar. Pero lo que quedó allí en esta inscripción de Nabucodonosor fue que durante algún tiempo, durante su reinado, no encontró deleite en nada. No encontró deleite en nada, nada lo llenaba, nada lo satisfacía. Y obviamente, pues, sabemos la condición en la que estaba. Generalmente los hombres tratamos de eludir situaciones que para nosotros han sido vergonzosas o humillantes. ¿A quién le gusta recordar cuando fue humillado? ¿A usted no le gusta recordar cuando pasó por esa situación vergonzosa en la cual todos se burlaban de usted? ¿No? Seguramente no, a nadie, ¿no? Todos tratamos de olvidarlas. Pero no debería ser así. Si a través de ellas hemos aprendido, y mejor aún, si a través de ellas hemos tenido algún acercamiento a Dios, deberíamos recordarlas con gratitud y humildad.
Yo a veces pienso en esos momentos en los cuales he sido humillado y abatido en mi vida y le doy gracias a Dios por ello, porque a través de esos momentos seguramente he tenido un acercamiento más especial a Él. ¿Recuerdan a Job? ¿Fue fácil lo que tuvo que vivir Job? Para nada. Imagínense perderlo todo en un solo día y quedar allí tirado en el suelo, rascándose con un tiesto lleno de llagas, heridas por todo su cuerpo, y fuera de eso escuchar la voz de su mujer, de su esposita, diciéndole: maldice a tu Dios y muérete. Pero me gusta que al final del libro Job dice: de oídas te había oído, mas ahora te he visto y he tenido un encuentro contigo. Entonces, gracias a Dios por esos momentos difíciles, por esos momentos vergonzosos y humillantes que seguramente hemos tenido que pasar, pero que han sido para bien, que Dios ha utilizado para bien y para hacernos crecer espiritualmente. En el texto vemos que tan pronto como la sentencia divina se escuchó desde lo alto, se cumplió la palabra sobre el rey Nabucodonosor. Así que fue sacado y expulsado de entre los hombres y comía pasto como cualquier buey, como cualquier animal herbívoro. Su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo y su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Me hizo acordar de dos muchachos que fueron a la piscina y estaban allí. Le dijo el uno al otro, le dijo: uy, pareció un águila. Le dijo el otro: ¿por qué? ¿Por mi porte? ¿Por mi estilo? Le dijo: no, por las uñas. Imagen 3. Ahí está. Qué tremenda condición para un rey tan poderoso y tan soberbio como lo fue Nabucodonosor. ¿Qué sentiría, qué pensaría la gente del reino al verlo como una bestia? ¿Qué pensarían de él al verlo en esa condición tan impactante? Contemplar a un hombre desdeñado, maloliente, con el pelo y la barba llegando al extremo, además con esas uñas que parecían las garras de un águila. Y peor aún, ¿qué pensarían al verlo comportarse de esa forma? Más abatido no podría haber quedado este imponente rey de Babilonia. Y lo que podemos aprender de esto es que Dios puede humillar a todos aquellos que andan en soberbia, y lo puede hacer en un instante. Dios puede abatir al más soberbio de los hombres. Aquel hombre que pretendía endiosarse y recibir adoración quedó postrado por tierra como un animal. Quiso sobresalir por encima de todos los hombres y vino a ser inferior al más humilde de ellos. Ahora lo único que le quedaba para ser librado de tan paupérrima condición era alzar los ojos al cielo. Y es hasta el momento en que este rey levanta su mirada hacia el cielo y reconoce a Dios. Hasta ahí tiene que vivir en esta situación. Y luego tiene que bendecir, alabar y glorificar al que vive para siempre y reina por todos los siglos, por todas las edades. Es hasta que este hombre reconoce a Dios que Dios le permite salir de esa situación. Y veremos que ya en
la siguiente lección, el próximo domingo, se terminará este capítulo y veremos su desenlace. Este rey termina reconociendo que Dios es el que gobierna, que Dios hace como Él quiere en el reino de los hombres, que Él es el soberano, que tiene todo el poder y toda la autoridad, y que nadie puede frustrar ni alterar sus planes. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella aprendemos, Señor, y somos edificados, somos redargüidos también, Señor, de pecado. Porque si tú nos dices hoy algo, Señor, si tú nos hablas, debemos tener sensibilidad, Señor, para escuchar y para arrepentirnos, Señor, y para cambiar. Tal vez, Señor, tú nos estás dando tiempos en los cuales nada ha ocurrido, pero eso no significa, Señor, que no vayas a cumplir lo que has dicho. A Nabucodonosor le diste todo un año, Señor, y este hombre no cambió, y por eso, Señor, tú lo pusiste en esta terrible situación de humillación, para que él aprendiera y por medio de esa disciplina reconociera que tú eres el Dios y que tú eres Señor. ¿Cuántas veces, Señor, a nosotros también tendrás que humillarnos, y de las peores maneras, de las peores formas, para que entendamos, Señor, que tú eres el Rey, que tú eres quien gobierna y que tú eres el Señor de nuestras vidas? Te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ponerla por obra, y te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.